Don José Hidalgo Marcos nace en la población extremeña de Jerez de los Caballeros. En el número 12 de la antigua calle Eceomo, Teresa Marcos da a luz a su tercer hijo, el día 16 de enero de 1908. Manuel Hidalgo, su padre, le bautiza en la parroquia de San Miguel bajo el nombre de José Jerónimo Hidalgo Marcos. En Jerez de los Caballeros transcurrirá sus primeros 3 años de vida, pues en abril de 1911 su familia se trasladará hasta el cercano pueblo de Higuera de Vargas. Se sabe que desde muy pequeño le atrajo siempre la idea de ser sacerdote. Cuentan que solía trastear en el taller de carpintería de su padre, intentando que le tornearan un trozo de madera en forma de cáliz para poder celebrar sus misas, en las que le acompañaban siempre sus amigos de correrías. Cada Semana Santa se las arreglaba para embarullar a todos, organizando desfiles procesionales que él mismo presidía con la sotana de botones dorados que le había cosido su abuela. En las tardes de costura, su madre, más orgullosa que preocupada, solía comentar con las vecinas que el niño iba para obispo. Siempre merodeando la iglesia, el pequeño Pepe Hidalgo se ensimismaba viendo vestir a los santos mientras entablaba conversación con el párroco del pueblo. Por estas calles transcurren sus primeros años de vida. Por fin, en agosto de 1922, a los 14 años, viaja hasta Badajoz para ingresar en el seminario de San Antón. Este viejo edificio, fundado en el siglo XVII, albergará a nuestro protagonista toda una década. Poco conocemos de estos años, pero se sabe que culminó su carrera con excelentes calificaciones. El 29 de abril de 1931, después de 3 días de ejercicios espirituales, nuestro reverendo prelado don José María Alcaraz me confirió la clerical tonsura a las 7 de la tarde en la capilla del seminario junto con 16 compañeros, asistiendo la comunidad y la familia de algunos seminaristas. El 30 del mismo mes, a las 8 de la mañana, me confirió las órdenes de hostiario y lectorado. El 2 de mayo, a las 8:30, recibí el exorcitado y acolitado. El 3 fue mi primera salida de traje talar. Poco después tendría que interrumpir su proceso de ordenación debido a unas repentinas fiebres tíficas. Para temperar su enfermedad, se retira al campo viviendo durante un corto periodo de tiempo en la finca Bujardos de San Miguel, entre Higuera de Vargas y Jerez de los Caballeros. Allí conocerá a la familia Albarrán, que resultará determinante para su futuro próximo. En el verano de 1932, don José María y doña Consuelo Albarrán contratarán al incipiente sacerdote como maestro de latín para sus hijos, forjando una inquebrantable amistad que madurará durante ese año y el siguiente. El joven Pepe se convierte en una especie de protegido de la poderosa familia. El 18 de junio de 1933 recibí el diaconado en el oratorio del Palacio Episcopal. Ese mismo día ejercí en San Andrés, donde también me acompañaron los niños de Albarrán. El 25 de junio en la catedral, junto con otros compañeros, recibí el Sagrado Orden del Presbiteriado. Mucha fue la concurrencia y asistencia de los familiares de los ordenados para que mi corazón no sufriera la pena de la ausencia de mis padres y hermanos en aquellos momentos solemnes y emocionantes. Don José María y doña Consuelo Albarrán y sus cariñosos hijos, que como hijo y hermano me tienen, me acompañaron desde los primeros momentos hasta el fin de la ceremonia, que duró 3 horas, y que no se cansaron por tratarse de persona
a quien mucho quieren. Por fin, el 2 de julio de 1933, celebra su primera misa en la pequeña capilla que se conserva, aunque en muy mal estado, en la finca de Albalá. Su primer destino como sacerdote será la población de Salvatierra de los Barros. Aquí permanecerá tan solo unos meses, pues la familia Albarrán, que quiere tenerle más cerca, intercederá ante el obispo para que sea destinado a Olivenza. Don José llega a Olivenza en octubre de 1933 como coadjutor de Santa María y párroco de la aldea de San Benito. Lo primero que se le ocurre es organizar unas sesiones de catequesis infantil que se celebran cada domingo, después de la misa, en la iglesia de San Francisco. Los niños y niñas aprenden el catecismo y comen. Ya por estas fechas, el sacerdote comienza a mostrar sus grandes dotes como pedigüeño y como organizador, y sobre todo, demuestra su verdadero afán por trabajar para cambiar las cosas. Para poder organizar a los centenares de niños que acudían a las catequesis, don José pide ayuda a un grupo de chicas jóvenes con las que funda una asociación, a la que él mismo le pone el aguerrido nombre de Cruzadas de Santa Teresita del Niño Jesús. Teníamos un altar dedicado a Santa Teresita en Santa María, con la imagen de Santa Teresita, y bueno, y así nos empezó, con unos círculos de estudio y demás. Y ya el obispo enseguida lo implicó y empezó a venir el obispo, pero entonces no teníamos sitio donde residir y nos reuníamos en la sacristía de Santa María del Castillo, allí donde nos reuníamos, y allí empezó con las Cruzadas de Teresita. Y de ahí es que nació la Acción Católica. Muchísimas actividades y generalmente pues luego teníamos a ver si me explico yo, hacíamos también una especie de, ay no me sale la palabra, al fin de curso por ejemplo, entonces sí, hacíamos una especie de festival, pero además también siempre era con el tema de a lo mejor el Evangelio, de otra era una poesía, otra, y también teníamos festivales con funciones de teatro y de todo, en el tiempo teníamos de todo. Las Cruzadas de Santa Teresita ayudarán al sacerdote en esas primeras tareas de catequesis y se convertirán, en pocos años, en el germen de la Acción Católica Femenina. El grupo será también parte muy importante en el siguiente proyecto, el barrio de la Farrapa. Durante la alcaldía de Juan Trifón Fuentes, entre los años 1855 y 1868, se ponen a la venta numerosas parcelas extramuros en los alrededores de la Fuente de la Rala, al sur de la población. Es en estos años cuando podemos situar el origen del barrio del Sagrado Corazón, conocido por todos como barrio de la Farrapa. Junto a la fuente se irán construyendo las primeras viviendas sin orden ni concierto. Este aspecto desordenado de las edificaciones, donde se alternan casas terminadas con espacios vacíos que esperan dueños, calles sin nombre y casas sin numeración, conforman un cierto caos urbanístico que podría ser el origen del nombre popular del barrio. Ya en los años 20 del siglo pasado, durante su ejercicio como alcalde accidental, el doctor Valeriano Cabral impulsará la construcción de un parque que servirá principalmente para reconducir las aguas residuales que vertían en la fuente y también como punto de referencia para la construcción de las nuevas calles. Esta actuación urbanística aportaría mejoras sanitarias al barrio, contribuyendo a la lucha contra las enfermedades derivadas de la contaminación del agua.
En 1913 se había abierto una vía de comunicación directa desde el centro del pueblo hasta el corazón del barrio, La Fuente. Ya a comienzos de la década siguiente, las viejas lámparas de aceite se sustituyen por un todavía deficiente tendido eléctrico. Sin embargo, el barrio no logra quitarse el estigma de barrio extramuros y el despectivo de farrapa o de farraposo seguiría arraigado durante muchos años, asociado a personas humildes y sobre todo sin ningún tipo de formación cultural o, por supuesto, religiosa. Según el periodista y escritor Filiberto Mira Blasco, que en 1960 escribiría el libro Un sacerdote y su obra, el primer contacto de don José Hidalgo con el barrio de la Farrapa transcurre durante la Semana Santa de 1934. Parece ser que el barrio le recibió prácticamente a pedradas, aunque este hecho no ha podido ser probado. En todo caso, era más que evidente la falta de formación religiosa de aquellos vecinos de los años 30. Don José nunca dejaría de pensar en aquella primera experiencia en el barrio de la Farrapa. Vuelve a sus tareas consolidando las catequesis de San Francisco, a las que asisten centenares de niños y niñas. Con la ayuda de varias señoras pudientes de Olivenza, a las que don José supo acercarse siempre que lo necesitó, crea la Academia Obrera para instruir y enseñar el catecismo a jóvenes sin recursos. Se organizan círculos de estudios, novenas y retiros espirituales, veladas musicales y poéticas. A principios de 1936, la tranquila vida parroquial de Olivenza se verá alterada por los vaivenes políticos del país. But perhaps the most desperate and cruel conflict of the war so far has been round Badajoz on the Portuguese frontier, the city that once cost the Duke of Wellington 5,000 men when he stormed it in the Peninsular War. For days, the insurgents have been bombarding the government. En julio de 1936, don José viaja hasta Madrid para asistir a un cursillo para dirigentes de Acción Católica. En el viaje de vuelta se queda unos días en Badajoz para visitar a su querida familia Albarrán. Allí le sorprendería el estallido de la Guerra Civil. Durante el caos de los primeros días se hacía peligroso andar por las calles con sotana y tuvo que pasarlos escondido. Descubierto, fue detenido y trasladado a la prisión provincial de Badajoz, donde permaneció hasta que las tropas sublevadas entraron en la ciudad el 14 de agosto. De vuelta a Olivenza, don José gestiona la creación de un colegio de religiosas que pudieran ayudar en las labores de formación de la juventud. Tras una ardua búsqueda, consigue que un grupo de monjas de la Compañía de María, procedentes de Guipúzcoa, se establezcan en su pueblo, corriendo ya el año 1938. Con la ayuda de esta congregación y de las jóvenes de Acción Católica, el sacerdote continuará con las tareas de catequización. Don José no se había olvidado de la Farrapa, que después de la guerra estaba en peor situación que antes. Una de estas tareas de catequización consistía en realizar tímidas visitas al barrio una vez por semana, con el fin de congregar a los niños alrededor del catecismo, con la promesa del pan para todos los asistentes. Poco a poco, el barrio le irá aceptando. A comienzos de la década de los 40, el sacerdote consigue que las hermanas Estrella e Isabel Acosta le cedan una pequeña casa en la calle Soledad, a donde los niños acudían a fuerza de tocar la campanilla de llamada. A esto se le sumaría una habitación en la casa de Carmen Brito en la calle Santo Domingo, donde se instala la primera capilla del barrio. José iba cuando él quería, como él quería, era por allí. Pero nosotras, las monjas de la Compañía de María, con nosotras, con las alumnas, que éramos de Acción Católica, claro, pues íbamos a la catequesis los domingos. Y entonces eso, pues era a lo mejor lo que hoy es un parque, que entonces era un paseo así destartalado, y en casa de algunas personas que cedían sus casas, y entonces allí teníamos en los corrales, teníamos la catequesis, los domingos.
Desde su llegada a Olivenza, don José solía viajar por el norte del país con el fin de buscar ayuda económica o material para las necesidades de su parroquia. Centrado ahora en su barriada más pobre, La Farrapa, se convierte para él en una especie de obsesión. El nombre del barrio y la situación de sus vecinos acabarán siendo conocidos en un buen número de despachos, colegios y círculos pudientes, donde el sacerdote se colaba a veces solo con el aval de su sotana, prácticamente mendigando de puerta en puerta. Desde 1939 venía funcionando una pequeña escuela privada en el número 26 de la calle Norte. Castora Valencia había heredado de su madre un buen nivel cultural y recogía a unos cuantos niños y niñas en una habitación de su casa para enseñarles las primeras letras. Mi madre empezó ya con la escuela. Como no tenía silla para tantos niños, uno traía un burriquete de su casa, una sillita, otro en una piedra. Iba, siempre fue muy cristiana. Iba con las niñas mayores a misa. Le preguntó primero mi madre a las niñas, ¿queréis venir conmigo a misa? Sí, señora Castora, yo voy. Entonces todas las chicas mayores iban con mi madre, 4, 5, 6 niñas o 7. Don José estaba sentado en el confesionario y observó que iba aquella señora los domingos con aquellas niñas a misa. Y le llevaba unas pocas de domingo, entonces él preguntó que quién era esa señora que iba con las niñas. Y le dijeron que era una señora de La Farrapa. Don José comienza a frecuentar su casa a partir de 1941. Finalmente convence a la buena mujer para que le permita asistir todas las tardes para hablar del catecismo a los niños. Al llegar a la puerta, mi madre tenía el portón en la puerta, como antiguamente se llamaba la puerta. Y don José por la puerta, ¿se puede pasar? Y entonces mi madre abrió la puerta, pasa usted, padre, pasa usted. Y no entró, y entró don José. Y le dijo a los niños, ¿qué se hace? Niñas. Y se han levantado todas las niñas, los niños han dicho, Ave María Purísima. Ahí vio don José que mi madre estaba enseñando a sus niños con educación y con... Y todos los días, puntualmente, aparecía el cura con su sotana raída para intentar poco a poco que aquellos niños se acercaran a Dios. Ya tenía un nuevo reto. Había descubierto en la educación la herramienta adecuada para acercarse al barrio. En la casa de las hermanas Acosta, los niños comían. En la casa de Carmen Brito, rezaban. Y en la casa de Castora Valencia, aprendían. El cura no tardará en poner en marcha todos sus mecanismos e influencias y con el primer dinero que consigue a partir de entonces, exactamente 1.080 pesetas, se adapta una parte de las cuadras de la casa para albergar el torrente de niños y niñas que se les venía encima. Acababan de colocar ambos la primera piedra de las escuelas parroquiales. El alcalde de Olivenza, don Teófilo Borrallo, acude a inaugurar las cuadras de Castora. Ante la insistencia del sacerdote, también el obispo Alcaraz llegaría a finales de 1943 para bendecirlas. Aquello era un cascarón de madera, reconocería don José años después. Pero la semilla estaba ya plantada en el sitio exacto. El aliento de Castora Valencia resultaría imprescindible para comenzar, pero sería la obstinación y la constante inconformidad de don José los que harían que aquella aventura prosperase hasta límites entonces insospechados. Nada, por nada, una monedita de nada, los tenía en su casa recogiditos. Y ella, pues la verdad, era una señora con bastante cultura y enseñaba, pues bueno, a los niños lo que ella iba pudiendo. Y los domingos las llevaba a misa a Santa María del Castillo. Y allí don José la trató con ella, la conoció y demás. Y entonces, ¿qué pasó? Que bueno, ya como había un ambiente entre los niños de la catequesis y lo de Salamina y todas esas cosas, pues él pensó que claro, solamente eso pues no había que darles más. Entonces pensó en crear unas escuelas del Estado, pero claro, para todo eso hacía falta dinero. Ahí ya empezó don José a cargar las pilas de pedir y de todas esas cosas, ¿no? Y entonces
algunos niños, él se dio cuenta que algunos niños decían, Castora, mi madre, mañana le traigo la perra que no tenía suerte. Bueno, hijo, no te preocupes. Entonces se puso en la puerta, él, cuando entraban los amigos, y yo, ¿traes la perra? Sí, señor. ¿Y tú traes la perra? No, sí, tómala, se la señora. Y él se la daba para que me la diera mi madre. A excepción de sus primeros 4 o 5 años de existencia, que transcurren cubriendo las necesidades más básicas del barrio, las escuelas parroquiales de Olivenza llegarían con el tiempo a revolucionar por completo las relaciones sociales y la formación cultural de varias generaciones. Desde los primeros tiempos se hizo necesario instalar un comedor que a lo largo de los años repartiría miles de raciones de comida caliente entre las familias más necesitadas. Más adelante llegarán desde grandes empresas del norte del país verdaderos cargamentos de ropa, mantas, juguetes y material escolar. En uno de sus viajes a Barcelona, don José conocerá providencialmente a la Madre María Josefa Bultó, directora del Colegio del Sagrado Corazón en la ciudad condal. Esta congregación será la primera en ayudarle, volcándose en años sucesivos en el envío de material escolar para que la escuela pudiese continuar sus primeros pasos. Entonces, la primera escuela a mano izquierda conforme entraba era la de Natalia Gómez y la otra de enfrente era la de Fernanda Blasco. Bueno, pues de allí pasamos, ¿sabes?, a la parte baja, donde estaba la cooperativa, que en tiempos hubo allí una vaquería, ¿sabe?, el pozo. En marzo de 1945, don José logra reunir dinero suficiente para comprar una casa cercana a la de Castora. La pequeña vivienda pertenecía a Saturnino Rodríguez y costó 4.750 pesetas. En septiembre del mismo año se aumenta la inversión y se adquiere una casa más grande por 13.000 pesetas, la de Máximo Fernández, el arriero. Esta casa ya contaba con una buena parcela de terreno que se adapta como jardín de recreo. Estas dos viviendas estaban orientadas hacia el sureste, limitando ya con los terrenos de la Huerta de los Tratos. Unos metros más abajo, en la calle Fuerte, un vecino, apodado El Gazapo, cede un local donde se instalará un dispensario médico. Por último, antes de terminar el año, se compra una casa a doña Patrocinio la Vieja, vecina de Castora, donde se instala un taller de corte y confección para las jóvenes del barrio. El dispensario estuvo en casa de un matrimonio en esa acera de Fuerte, un poquito más abajo de lo de ahora, ahí en casa de un matrimonio que no tenía hijos, que se llamaban, a él le decían Gazapo y ella la señora Anita. El dispensario estuvo atendido desde sus inicios por la inolvidable Sorboni, hermana de la Caridad. Esta congregación estaba ya presente en Olivenza y fueron las primeras en colaborar con don José durante la inmediata posguerra. El dispensario de las escuelas contribuyó en gran medida a erradicar enfermedades como las fiebres tifoideas o la tuberculosis. Contó desde sus inicios con la colaboración de varios médicos de la localidad y con la abundante ayuda material del empresario catalán don Julio Muñoz Ramonet. Entre 1945 y 1946, este germen de las escuelas parroquiales se encuentra disperso por los alrededores de la Casa de Castora, Valencia. La prioridad de don José será la de legalizar la escuela, con la presencia de maestros nacionales costeados por el Estado. En 1946 inicia su labor una pequeña guardería infantil y un taller de carpintería de madera. Por estas fechas, don José invita a visitar el complejo al inspector central de enseñanza primaria, Agustín Pérez Trujillo, con el fin de empezar a recibir ayudas estatales. Por otra parte, comienza a escribir cartas a todos los ministerios y organismos oficiales que conoce y a incluir Madrid en sus destinos petitorios.
En abril, don José recibe una carta de Marcelino Reyero Riaño, inspector central de enseñanza primaria, donde se le informa de la creación definitiva y oficial de las escuelas, instándoles a formular propuesta de 3 maestras y un maestro titulados. Fernanda Blasco Mendoza, Natalia Gómez Llofriu, María Ortés Mateo y Juan Ramallo Teodoro fueron el primer cuadro de profesores titulados que trabajó en las escuelas. Don José sigue contando con la ayuda de las Hijas de la Caridad, de las monjas de la Compañía de María y de las jóvenes de Acción Católica, además de colaboraciones particulares en la guardería y en el taller de confección, donde destacará la labor de María Blasco. Las escuelas que se crearon fueron 2 unitarias, que como saben las unitarias eran de todas las... y 2 de párvulos. 2 de párvulos, que fuimos Natita y yo. Allí conforme en la escuela, donde estaba el parque infantil, o sea, la guardería, ¿sabes? Vivían las monjas, que eran Sorbón y compañía, eran muy poquitas, ¿sabes? Y hacían el pan allí en el almanaque. Me acuerdo que había un perro grandísimo así, o sea, que le llamaban Albalá. Durante este año, don José se encargará de dar a conocer su obra a todos los niveles, sobre todo fuera de Extremadura. Por estas fechas llegará a cartearse con destacadas personalidades de la cultura y la política, llegando a conocer a distintos mandatarios del antiguo régimen. Allá donde esté el poder, estará el dinero. Y eso es lo que busca el sacerdote en esos momentos. Dinero para poder construir un edificio definitivo que pueda reunir bajo un mismo techo todas las actividades de la escuela. La matrícula supera ya el centenar de alumnos y la Casa de Castora Valencia se ve desbordada. Don José adquiere nuevos terrenos donde se construyen 3 nuevas aulas y una pequeña capilla. El final de las obras coincide con la llegada de 3 nuevos maestros. Estaba un pajar grande que daba a la calle Santo Domingo, que allí era la escuela de la Patatiesa, la Teresa, una persona muy mayor, ¿sabes? Luego de allí se empezó a hacer lo que es la carpintería, que era colegio y todo aquello, ¿sabes? A finales de 1946, don José conocerá al ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín. Al año siguiente solicita un préstamo personal para poder comprar 5.000 metros de terrenos de la Huerta de los Tratos. Estos terrenos se cederán al ayuntamiento con el fin de poder construir un edificio definitivo, pero lograr la subvención necesaria no fue fácil. Las promesas de Ibáñez Martín no llegarán hasta comienzos de 1949, fecha en la que arrancarían las obras. A partir de 1948 se incrementa la actividad de los talleres de corte y confección y de carpintería, trasladándose desde los primeros locales hasta una nueva ubicación junto a los terrenos recién adquiridos. También, en 1948, comienzan a imprimirse los librillos de las memorias, unos pequeños folletos propagandísticos en los que don José daba a conocer toda la actividad de las escuelas con el único fin de obtener más ayudas. En ellos se detalla con puntual exactitud el listado de limosnas recibidas por el sacerdote en sus viajes, así como los donativos que provienen de personas y entidades locales. El balance de 1948 se hace eco de la primera subvención concedida para la construcción del edificio, 1.290.000 pesetas. José fue comprando tierras, claro, porque tuvimos escuela también en el fondo de la calle. Eso, allí llegué yo, estuve yo también, era una cocina. Me acuerdo que me caía la tierra de la chimenea, porque mi mesa estaba en la chimenea, y yo me ponía uno de cartones grandes, y Sorbonne me decía el dosel de Fernanda, porque claro, allí estuve yo también. Y luego salíamos porque don José compró, que ya empezaba, ya claro, ya era, y ya los reyes de los niños venían de fuera a cantidades supersónicas.
En el verano de este prolífico y decisivo 1948 se organiza una excursión a las colonias que el diario portugués O Século mantenía en San Pedro de Estoril. La invitación llegaba del conocido grupo irredentista portugués Amigos de Olivenza y eran sus representantes quienes costeaban el transporte de niños y niñas. Estas salidas veraniegas se realizaron solo durante 3 años, ya que en 1951 fueron paralizadas radicalmente por orden de Nicolás Franco, embajador en Lisboa, quien fue alertado de que las atenciones del grupo portugués escondían acciones reivindicativas. Sin embargo, este contratiempo no impediría que alumnos y alumnas continuasen disfrutando de saludables veraneos. En años sucesivos, don José busca la forma de alojarles en colegios amigos. Santander, Málaga, Madrid, Sanlúcar de Barrameda fueron destinos veraniegos durante los primeros años 50. El 15 de marzo de 1949 dan comienzo las obras del nuevo edificio escolar, habiéndose celebrado la colocación de la primera piedra unos días antes, acto al que acuden diversas autoridades civiles y eclesiásticas, además de casi todo el barrio. La obra inicial se iría ampliando conforme iba llegando la subvención del Ministerio. Así, al edificio principal se le añadirá una imprescindible capilla, una residencia para la comunidad religiosa y un salón de actos. En abril de 1950, don José escribe al Consejo Asesor del Instituto Nacional de la Vivienda para exponer uno más de los graves problemas del barrio, la falta de viviendas baratas para familias necesitadas. Tan solo un mes después, recibe una carta del director general donde se le informa de la construcción directa de un grupo de 40 viviendas protegidas. No será esta la última vez que don José promueva la gestión de nuevas viviendas, pues en 1953 le aprobarán 40 más en el Paseo de Extremadura. La actuación del sacerdote en temas ajenos a su obra principal se dejará ver también en la llegada del agua corriente a Olivenza. Cuando Franco visita la localidad en 1956, promete al alcalde una rápida actuación para que las aguas del pantano de Piedraguda abastezcan a los habitantes de la población. Sin embargo, las prisas iniciales quedaron empantanadas hasta que don José comienza a mover sus hilos en los despachos oficiales y se consigue la llegada del agua corriente, comenzada ya la década de los 60. El 25 de diciembre de 1952 se inaugura la capilla de las escuelas y el 7 de marzo del 53 el resto de la casa. Apenas se había recibido la primera parte de la subvención del Ministerio y ya las obras estaban prácticamente finiquitadas, a excepción del salón de actos, que el día de la inauguración aún no estaba terminado. De allí nos cambiamos, porque luego la carpintería de allí ya nos cambiamos al actualmente el edificio que está. Eso es el edificio que está. Que primero se hizo ese edificio y después, no sé si al año, si a los pocos meses y cuánto tiempo, se hizo el salón de actos, que no existía. Te digo otra cosa, que tampoco la parte trasera tenía patio. Tenía simplemente unas ventanas, ¿sabes? Tú llegabas aquí eso tenía unas ventanas que daban para forrar, y ya te digo, ya teníamos mucho para el recreo, porque al principio era en el rellano de la Salamina, donde hacíamos las fiestas, donde cantábamos, donde bailábamos, donde todo con los niños. Con las rodillas y la pluma, es decir, rezando y pidiendo limosna, respondía don José a quienes le preguntaban cómo había logrado levantar todo aquello. Ese día el periódico Hoy se hace eco de la noticia y el Ayuntamiento de Olivenza nombra al sacerdote hijo adoptivo de la ciudad.
No sería este el único reconocimiento público a su labor, pues tan solo 2 años después recibe la Cruz de Alfonso X el Sabio. En 1956 es condecorado con la Medalla al Mérito en el Trabajo y ya en los 70 ingresaría en la Orden Civil de Beneficencia. Con una mejor organización en todos los aspectos, ese año las escuelas atienden una matrícula de 376 alumnos, más los casi 70 adultos de la escuela nocturna. El dispensario incrementa sus posibilidades al ser trasladado al local de la antigua capilla. El comedor amplía considerablemente el número de asistentes y el taller de corte y confección se traslada a la planta alta del nuevo edificio, dejando así más espacio para el de carpintería. Me acuerdo perfectamente y me acuerdo que en el patio de entrada todos los niños mayores, del curso mayor, plantamos un árbol, ¿sabes? Y había que cuidarle. De eso me acuerdo perfectamente porque, claro, lleva unos tantos años ya en esto que... A finales de 1955, las Hijas de la Caridad abandonan Olivenza, privando a las escuelas de su importante labor. Las jóvenes de Acción Católica se harán cargo de la casa hasta la llegada de 9 dominicas terciarias el 3 de marzo de 1956. Este mismo año, don José compra 13.000 metros cuadrados de terrenos pertenecientes a la Huerta de los Tratos con el fin de construir un campo de fútbol, 2 pistas para gimnasia y un campo de experimentación agrícola. La picaresca del fundador vuelve a surgir a la hora de ahorrar en gastos porque este campo de experimentación se convirtió desde el principio en una huerta para abastecer las necesidades de la casa. El precio de los terrenos se cerró en 44.000 pesetas. Ante el aumento de matrícula, se hace necesario construir nuevas aulas y aumentar la plantilla de profesores. En la segunda mitad de la década comienza a construirse una segunda línea de aulas paralelas al edificio principal, junto al nuevo campo de deportes. También se amplía la capilla adquiriendo 2 casas para construir encima los coros laterales. Estas ampliaciones se harían muy lentamente y avanzaban según iba llegando el dinero que don José traía de sus viajes por el norte. Really don't mind if you sit this one out. Entonces salíamos cantando, porque tu tío se ponía allí en el beso y se ponía, venga a cantar, ¿sabes? Y como el caso es que muchas veces la he cantado aquí, pero ahora no me acuerdo, me he quedado en blanco. Coño. Corazón santo, plato de arroz, no comas tanto que para los dos. Ortega, ven para acá. En el verano de 1958, don José celebra sus bodas de plata sacerdotales. Junto a la celebración, tiene lugar la primera asamblea diocesana pro escuelas parroquiales, con la asistencia del obispo, seminaristas, teólogos, sacerdotes, maestros y público en general. El objetivo era divulgar y proteger la obra de don José. Aprovecha la ocasión para invitar a la mitad de la cartera ministerial del país. Quería que la gente viese su escuela en pleno funcionamiento. Las visitas fueron siempre bien recibidas y se esperaban con las manos abiertas. Por estas fechas eran muchos los donativos recibidos. Solo en 1958 se contabiliza un movimiento de más de 2.200 cartas. A finales de la década se observa un considerable aumento de los ingresos, auspiciado tal vez por la mejora económica de la época. Las memorias de las escuelas siguen publicando la lista de los nombres con sus correspondientes donativos. Los recibidos de manos anónimas se reflejan con entradas tan recurrentes como Señora X de San Sebastián, Excelentísima Señora Condesa de X, Madrid, o simplemente un señor en el tren. Según la memoria de 1959, este año se reciben 483.717 pesetas en concepto de donativos, casi el doble que en años anteriores, pero lejos de echar campanas al vuelo, siempre se publica el déficit con letras bien grandes.
Los años 60 prometían mucho en cuanto a bonanza económica y a comienzos de la década tendría lugar un hecho fortuito que iba a determinar el futuro próximo de las escuelas en lo que se refiere a una transformación material que vendrá de la mano de importantes cambios en la vida social y cultural del barrio. En 1960, las escuelas alcanzan su máximo nivel de matrícula hasta ese momento. 399 alumnos, 30 en lista de espera, 37 chicas en los talleres y 12 pequeños en la guardería. Los datos de beneficencia son también abrumadores. Más de 33.000 comidas calientes y más de 35.000 recetas despachadas en el dispensario. Nace la Escolanía y la Banda de Cornetas y Tambores. Filiberto Mira publica el libro Un sacerdote y su obra. La bonanza económica augura un futuro estable para las escuelas. La tarde del 17 de septiembre de 1961 se desató una terrible tormenta de granizo que todavía muchos recuerdan en Olivenza. Don José se encontraba celebrando la misa de 7 cuando un rayo alcanzó el pequeño campanario construido sobre el coro principal de la iglesia. El campanario cayó sobre el tejado y su peso hizo ceder la bóveda del coro, afortunadamente sin grandes daños personales. Aquel suceso sería un verdadero punto de inflexión que sería aprovechado por don José para aumentar considerablemente el número de peticiones y con ello el de subvenciones y donativos. En realidad, los daños materiales solo afectaron a la techumbre de una parte de la iglesia, pero el poder de persuasión de don José haría que se recibieran subvenciones y ayudas suficientes para emprender una ampliación y reforma de toda la casa, convirtiendo los primeros años 60 en un ir y venir de ladrillos que no se recordaba desde la época de la fundación. Además de arreglar los desperfectos del rayo, con todo lo recaudado durante los primeros años 60, se renueva por completo casi todo el tejado de la casa, se rematan las obras de ampliación de la capilla, se construyen 8 nuevas aulas sobre la segunda línea comenzada en los 50, se transforma y amplía el comedor, se coloca por casi toda la casa un zócalo de azulejos que llegaron desde Valencia como saldo, se cambian puertas y ventanas, se cierran con cristaleras los arcos frontales de la fachada, se coloca una cubierta sobre el patio de recreo, se construye un nuevo salón de actos, se explanan 2 nuevas pistas deportivas, se instala la calefacción de la capilla, regalo de una familia guipuzcoana, se construye una piscina junto al campo de fútbol y se erige la actual Torre del Reloj, que llegará a ser el verdadero símbolo de esta nueva época. Además de instituciones y bienhechores de la obra, don José cuenta entonces con la ayuda indispensable de grandes colaboradores como Miguel Sánchez, Tomás Cavacas y Julia Hurtado, Florentino y Encarna, Luis Hidalgo, Leopoldo Martínez, Manuel Santos y otros tantos cuyos nombres quedarán ligados a las escuelas para siempre. Pero los años 60 no trajeron solo cambios materiales a las escuelas. En 1963 nace la Asociación de Antiguos Alumnos, la Asociación de Padres y las Cofradías del Cristo del Perdón y Nuestra Señora del Amparo, que desfilan Jueves Santo, y la Cofradía de Nuestra Señora del Mayor Dolor y de los Pobres, que lo hacen el viernes. De la Asociación de Antiguos Alumnos, lo que recuerdo es pago, porque yo era muy pequeño. Sé que prácticamente desde que se fundó la escuela casi empezaron a funcionar los antiguos alumnos a través del taller de costura. Pero lo que es la fundación, esa tuvo lugar en 1963 con los niños que terminaban ese curso. El primer presidente fue Antonio Ortega Méndez. Y ahí la primera actividad que hicieron fue crear un equipo de fútbol
que para ello tuvieron que hacer una rifa. Un año después, el siguiente presidente fue Leopoldo Martínez Correa. Y ya hasta 1966 no llegó Miguel Sández Silva. A partir de ahí ya toma otro cariz la asociación, ya se crean los estatutos, se hace el carnet de socio, se pone una cuota de 5 pesetas al mes. Nuestro salón de actos se llena de eventos culturales, conciertos, funciones de teatro, proyección de películas. En nuestras instalaciones deportivas se celebran constantemente torneos de fútbol. Nace el Atlético Oliventino. Arrancan las ferias del barrio a partir de una feria de muestras que organiza nuestra escuela en 1964. Durante estos años se hicieron multitud de actividades, principalmente eran culturales, desde enseñar mecanografía, es una escuela nocturna para la gente que no tenía los estudios primarios, pero también se creó la biblioteca y se empezaron a hacer viajes culturales, pero luego hubo un boom del teatro, cine. On present platform, do your soft shoe shuffle dance. Brush away the cigarette ash that's falling down your pants. Llegan donativos materiales de todas partes. Don José realiza 2 salidas anuales al norte, una en verano y otra en Navidad. Más de 3.500 cartas registradas en 1966 y un déficit acumulado de 200.000 pesetas, que las memorias de este año encomiendan directamente al Sagrado Corazón. La década se cerraría con la visita de Margarita Gómez Acebo, esposa del exiliado rey de Bulgaria, Simeón II. Podría decirse que esta década fue la época dorada de las escuelas de Don José. Es en los 60 cuando comienza a forjarse un extraño vínculo entre todas las personas que vivieron esos años inmersos en las actividades de las escuelas. Este vínculo rebasará las propias anécdotas escolares, sellando amistades eternas. Cientos de niños y niñas compartiendo sus primeras experiencias ante una pantalla de cine, una piscina, una obra de teatro o frente a un plato de comida. La intensa actividad extraescolar promulgará una convivencia que no se da en otros centros. Las puertas de la casa están abiertas siempre y absolutamente toda la vida cultural y deportiva del barrio pasa por las escuelas. Los antiguos alumnos y el colegio hay una relación muy especial, que viene desde muy antiguo. Y creo que, bueno, bastaría con nombrar a la gente que me precedió, cuyos nombres todavía tengo en la cabeza. Algunos viven fuera, otros ya han muerto, pero cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos, siempre me hablaban con un cariño extraordinario hacia la escuela. Y yo creo que eso se debe a la convivencia tan extraordinaria que se ha mantenido ahí desde siempre. Yo lo que recuerdo de esa escuela es que ahí no solamente íbamos a aprender, sino que ahí en esa escuela se vivía, porque las actividades extraescolares que había eran tan importantes casi como la actividad docente. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Don José dedicará parte de su esfuerzo a que alumnos y alumnas no se despeguen por completo de las escuelas al concluir su formación, y lo hace siempre con vistas a mejorar su futuro. Volveré a ese lugar. Bueno, yo tuve una relación bastante amical, pudiéramos decir, a pesar de que él era mayor y yo era un sacerdote joven.
él depositó mucha confianza en mí, de tal manera que te voy a decir como detalles que a mí me mandó a Palma de Mallorca a tratar a gente en Palma de Mallorca, porque él concibió en algún momento como si yo pudiera sustituir. Don José, como toda persona viva, como toda persona que tiene sus relaciones humanas, en el trato personal era entrañable, muy entrañable. Es decir, si tú estás con Don José solo, era agradable, comprensible, correcto, dulce, todo lo que quieras. Cuando tenía un problema se ponía adusto, se ponía serio y a veces ponía mala cara. Pero en 1969 la Asociación de Antiguos Alumnos se reconstituye en forma de teleclub. Las subvenciones que recibían este tipo de entidades, en pleno auge, fomentarían este cambio. Pero don José no se conforma con poco y planea la construcción de un gran local en los terrenos que ocupaban las primeras casas adquiridas en 1945. La intención era la de crear el primer teleclub piloto comarcal de la provincia. La concesión no llegará hasta febrero de 1972 y las obras comenzarían inmediatamente después gracias a una primera subvención de 800.000 pesetas del Ministerio de Información y Turismo. La única nota negativa de los últimos 60 había sido la partida de la comunidad de dominicas terciarias. En 1969, don José ya estaba buscando una comunidad dispuesta a trabajar en la casa. Sería con la llegada de la nueva década y con la entrada en vigor de la Ley General de Educación como el sacerdote encuentra, de forma casual, esta nueva comunidad, compuesta por 9 religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón, la hermana superiora, licenciada en Pedagogía, 3 maestras del escalafón, una maestra interina, una puericultora, una diplomada en dibujo y 2 diplomadas en música. él me mandó a mí a Palma de Mallorca para que conociera a las del Sacré-Cœur, que eran unas monjas que ayudaron muchísimo, las del Sagrado Corazón, ayudaron muchísimo a las escuelas desde varias ciudades de España, desde Sevilla, Barcelona, San Sebastián, Palma de Mallorca, yo sé que la relación Don José empezó con una realidad que era que había necesidad allí, había necesidad en medio mundo. Entonces él aprovecha el conocimiento de Extremadura que había fuera, era una Extremadura pobre, era una Extremadura atrasada, y él plantea una realidad, que la Farrapa era lo que era. Era un barrio humilde, era un barrio pobre, era un barrio inculto. Y él no dejó de utilizar eso porque le convenía, a pesar de que... Los cursillos de formación en nuevas metodologías se sucederán a lo largo de 1970 y 1971. Se pone en marcha un aula de educación especial y se adaptan otras para enseñanzas preescolares. A partir de 1974, con la implantación de la EGB completa, la matrícula de las escuelas alcanza los 700 alumnos. Sería a partir de 1974 cuando las cuentas de las escuelas comienzan a flaquear, debido principalmente al empeño del fundador en ampliar las posibilidades de su obra. Todo comenzó en junio de ese año, cuando recibe por carta una copia del testamento de Josefina Albarrán. El documento legaba al sacerdote y sus escuelas la pequeña finca de Pozo Nuevo, situada a 14 kilómetros de Olivenza y a 1 del río Guadiana. La propiedad contaba con un buen cortijo rodeado por un encinar de 9 hectáreas. La amistad de don José con Josefina Albarrán venía desde el verano de 1932, fecha en la que fue su maestro de latín.
Pozo Nuevo era una porción de la hacienda Albalá que había sido repartida entre los hijos de don José María y doña Consuelo Albarrán, padres de la ahora fallecida. La primera intención de don José fue tratar de adecuar el cortijo para que pudiera ser disfrutado por los niños de sus escuelas, y para ello había que meterse en importantes obras. La cubierta de la casa estaba bastante deteriorada, había que llevar la luz eléctrica y el agua corriente, construir dormitorios, salones, comedor, cocina, adornar los exteriores y reparar los caminos de acceso. Se dirige al Ministerio de Educación y al Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario y a toda aquella institución oficial o extraoficial que pueda ofrecer ayuda. Analizando las cartas de la época, nos encontramos con una auténtica maraña de peticiones entre literas, frigoríficos, cocinas y trastos de todo tipo que se usaron para adornar las inmediaciones de la casa. Este flujo inagotable de correspondencia logró al final que el cortijo y sus alrededores se convirtiesen en un centro de espiritualidad y vacaciones que fue disfrutado por los niños de las escuelas y por todos los colegios que lo solicitaron. Un año antes de que don José recibiera el testamento de Josefina Albarrán, ya había pensado en construir un edificio en las escuelas que pudiese albergar, en régimen de internado, a un grupo de niñas que vivían aisladas en explotaciones agrícolas y que, por tanto, asistían al colegio de manera muy irregular. Casi al mismo tiempo, las autoridades docentes de la provincia exigen la construcción de un pabellón polideportivo cubierto. Así pues, las gestiones de Pozo Nuevo vinieron acompañadas de importantes obras en las escuelas que provocaron que la institución pasara por serios apuros económicos. En 1974, don José consigue que le aprueben un préstamo de 2,5 millones de pesetas en el Banco Hispanoamericano. Comienzan las obras y al poco tiempo tienen que pararse en la estructura del edificio. El dinero no llega. En la Navidad de ese mismo año, el sacerdote pide 10 millones más al Banco de Crédito a la Construcción. 10 millones que quedaron en 3, cuyos intereses estuvieron ahogándole durante los próximos años. La profunda crisis económica de la época mermó considerablemente las ayudas oficiales y los donativos particulares. La situación se hizo desesperada. Don José busca ayuda incluso en los lugares más insospechados. Tras la muerte de Franco, el sacerdote tuvo que gastar su tiempo en ganarse la confianza de los nuevos ministros, políticos y directores generales. Escribe y escribe sin descanso, pero no será hasta el año 1977 cuando se den por terminadas todas las obras. Las maltrechas cuentas de las escuelas alcanzan su punto más dramático durante 1976, con unos gastos que ascendieron a los 9 millones de pesetas. El sentido no quería la obra por la obra, sino el sentido de dar cultura a más gente. O sea, él quiere hacer un polideportivo para que haya gente, pero para que la gente allí se eduque, y para que la gente juegue, y para que la gente sea sana. Él quiere hacer un muerto para que la gente aprenda. No es por él, sino quiere expandir la obra para que haya más gente disfrute. Y entonces él quiere volcar su actividad sacerdotal, que ya no puede ejercer en las parroquias, ejercerla en esa obra sociocultural. Por ahí van los tiros. En 1977, las escuelas albergan un total de 1.159 personas entre alumnado, trabajadoras del taller y escuela-hogar. La actividad es, como siempre, completa e imparable,
guardería infantil con más de 100 niños, educación preescolar con 150, los 8 cursos de EGB, 2 clases para cursos de recuperación, educación física, educación especial, una intensa educación religiosa, escuela-hogar con 90 niñas, asociaciones de padres y antiguos alumnos, cofradías de Semana Santa, teleclub, talleres de corte y confección, que pasarían a funcionar como cooperativa textil al año siguiente, y por último, el centro de vacaciones, Pozo Nuevo, siempre rebosante de visitas, campamentos y ejercicios espirituales. En noviembre de 1979 visita las escuelas don Juan de Borbón. Invitado por un amigo común, es recibido por don José y por la comunidad de religiosas, acompañado por el recién nombrado alcalde don Ramón Rocha Maqueda y por el gobernador civil de la provincia. Visitará todas las instalaciones de la casa, incluyendo las más recientes de la escuela hogar y el pabellón polideportivo. Firmará el conde de Barcelona en el libro de visitas de las escuelas, deseando todo género de prosperidades a esta gran obra. Las memorias de las escuelas siguen cumpliendo su cometido propagandístico, si bien con menos énfasis que en décadas anteriores. Se van desgranando página tras página las actividades de cada uno de los cursos, dejando espacio para la educación especial, preescolar, física y religiosa, para las asociaciones y cofradías, para la escuela hogar y, como siempre, para los balances económicos que aireaban el déficit, aunque cada vez de forma más discreta. En julio de 1983, don José celebra sus bodas de oro sacerdotales con una semana de actos, conferencias, bailes y merecidos homenajes. La antigua calle del Sagrado Corazón, donde reside el sacerdote, pasará a llamarse calle de don José Hidalgo Marcos. Hoy viene a mí la damisela soledad, con Pamela impertinentes y botón. Las cuentas de las escuelas se recuperarán durante los años 80, básicamente por la ausencia de grandes gastos y porque los lamentos escritos de don José no cesarían nunca, a pesar de la mejora económica. Las cartas de estos años tropiezan a veces con la burocracia del momento, algo a lo que él no estaba muy acostumbrado. Ahora ya no se pedía por pedir y había que hacer las cosas de otra manera. Los tiempos habían cambiado. Sin embargo, para el ya anciano sacerdote, sus niños siempre tenían hambre y esperaban quien les partiese el pan. No obstante, se observa una correspondencia más sosegada, con cartas de agradecimiento a viejos bienhechores, breves felicitaciones y discretas peticiones a grandes empresas españolas, aunque de vez en cuando le asalta la inquietud y envía alguna felicitación de cumpleaños a Mario Conde o a Isabel Presley. Vivimos de la caridad. Mucho le agradeceríamos unas migajillas que le sobren de sus buenas obras. Pero es muy difícil cambiar el sistema de un hombre que ha visto que le ha producido unos efectos y seguía en esa línea. Lo mismo que seguía poniendo en las vísperas de Navidad cientos de cartas en un cesto a los pies del sagrario antes de echarla a correo. Cogía una cestita, un cesto, los ponía en el cesto, iba él así por la iglesia a ponérselas al Santísimo que las bendiga. Y ponía el cesto debajo del sagrario, en el suelo, y al día siguiente las echaba a correo. ¿Por qué? Porque esta casa está hecha con las rodillas y con la pluma. Le oí decir muchas veces, ¿no?
del ayer o melancolía. Pedir fue una manía incorregible hasta el último momento. La prensa de entonces le tildaría como el cura pedigüeño. Difícil calcular el tropel de correspondencia, imposible contar los kilómetros recorridos casi mendigando de puerta en puerta. ¿Cuántas serían las comidas repartidas en el comedor? ¿Cuántos vasos de leche y raciones de queso americano? ¿Cuántas vacunas se pondrían en el dispensario? Una de sus últimas cartas, casi la última, con fecha de febrero de 1991, tan solo 2 meses antes de su muerte, va dirigida a la madre María Josefa Bultó. Don José se despide emotivamente de la primera persona que le envió ayuda material en los inicios de las escuelas. Hacía ahora casi 50 años. De sus vuelos. Aunque el camino sea estrecho, el polvo se pegue al cuerpo, aunque los vientos... Puede que la huella del sacerdote en el barrio no esté hoy tan fresca, pero sigue profunda e indeleble en el corazón de muchísimas personas, a la hora de relacionarnos, de reivindicar con orgullo nuestra procedencia y de transmitir a nuestros hijos los valores adquiridos. Cuando una sola persona logra todo esto, no hay duda de que se trata de alguien especial. El caso es andar, el caso es andar. Don José Hidalgo Marcos pisó por primera vez la farrapa en 1934 y fue recibido a pedradas. Su respuesta fue mantenerse siempre al lado de los problemas de aquellas gentes y sus mejores compañeras de camino fueron la cultura y la educación. El hambre y las enfermedades en los 40, la falta de vivienda en los 50, la falta de trabajo, la falta de ocio, la falta de agua, la falta de Dios. Todas las dificultades iniciales fueron fraguando poco a poco, sellando y endureciendo el vínculo entre la escuela y el barrio, pero al mismo tiempo engrasando un perfecto mecanismo que giraba sin descanso para hacer más profunda aquella huella. Al mismo tiempo, los lazos de unión entre quienes vivieron aquellos años se irían apretando cada vez más, perfeccionando esa maquinaria que ha resultado inquebrantable al paso del tiempo. Y cada paso que piso, un paso menos que dar. Don José Hidalgo Marcos fue un hombre para el pueblo, un hombre que enseñó a pescar antes de regalarle el pez, que repartió cultura, pan y catecismo, porque aseguraba que era difícil hablar de Dios a los estómagos vacíos. Murió la noche del 22 al 23 de abril de 1991. La tarde antes pidió que le llevasen hasta las escuelas para celebrar su última misa, despedirse de todos sus colaboradores cercanos y de aquellas paredes que tantos sudores le habían costado. Su cuerpo descansa en uno de los coros laterales de la capilla, bajo un sencillo epitafio. Aquí yace el que quiso hacer el bien.